Mi mejor amiga dijo que su ex era un maltratador y que no tenía dónde ir, así que la recibimos en casa por lástima, pero mientras yo trabajaba para pagar todo, ella se acostaba con mi novio en mi propia cama. Y cuando lo supe me encargué de que se quedaran sin dignidad y sin un techo donde dormir. Cuando mi mejor amiga de la secundaria apareció en la puerta de mi apartamento con los ojos llorosos, una mochila al hombro y la voz temblorosa, diciendo que su ex había sido un maltratador y que no tenía dónde quedarse. Ni siquiera lo dudé. La dejé entrar sin pensarlo 2 veces. Era la misma con la que compartí secretos durante años, la que conocía cada etapa incómoda de mi adolescencia, la que me había defendido en peleas con otras chicas y con la que lloré más veces de las que puedo contar. Aunque nos habíamos distanciado un poco en la universidad, siempre sentí que si ella necesitaba ayuda, yo sería ese lugar seguro. No iba a negarle un techo cuando me miraba como si fuera su última esperanza, incluso si en el fondo algo en mi estómago se revolvía sin razón. Al principio me sentí orgullosa de mi decisión. Pensé que estaba haciendo lo correcto, lo que cualquier buena amiga haría en una situación así. Ella me contó que llevaba semanas durmiendo en casas ajenas, que su expareja era manipulador, que había llegado a empujarla y gritarle hasta hacerla sentir una basura. Que nadie le creía porque él era un encantador de serpientes con el mundo. Me dijo que solo necesitaba un lugar por un mes mientras ahorraba para mudarse sola. Que no quería causar molestias. Que ni siquiera iba a estar en casa mucho tiempo porque buscaría 2 trabajos si era necesario. Que estaba agradecida de tenerme y que no me olvidaría nunca por esto. Yo le creí. La miré a los ojos y le dije que no tenía que preocuparse por nada, que se sintiera como en casa. Y eso hizo. Demasiado literalmente. Mi novio en ese entonces, Tyler, también estuvo de acuerdo. Dijo que no le molestaba, que si era mi amiga, era bienvenida. Incluso bromeó con que nuestra casa iba a parecer un Airbnb sin reservas. Al principio todo fue relativamente tranquilo. Ella dormía en el sofá cama del estudio, salía temprano, regresaba tarde, se encargaba de lavar los platos de vez en cuando. Nada espectacular, pero tampoco daba razones para desconfiar. A veces yo trabajaba dobles turnos o llegaba rendida, y era reconfortante saber que no estaba sola en casa. Que había otra mujer en quien podía confiar. Al menos, eso pensaba yo. Con el pasar de las semanas, noté que empezaba a instalarse más de lo necesario. Trajo más ropa, luego unas cajas. Un día encontré su cepillo de dientes en el baño principal, y cuando le pregunté si lo podía guardar en el baño del estudio, me respondió entre risas que ya se sentía parte de la familia. Que mejor lo dejaba ahí para no andar subiendo y bajando. Luego empecé a notar que hablaba con Tyler como si lo conociera de toda la vida. Se reían de bromas que yo no entendía, se miraban con una familiaridad que me incomodaba. Cuando le conté a una amiga del trabajo, ella me dijo que estaba siendo exagerada, que era normal que se llevaran bien si convivían. Así que me tragué mi incomodidad y traté de ver lo bueno, al menos ya no lloraba por su ex, se veía más animada y había conseguido un trabajo de medio tiempo. Me convencí de que había hecho lo correcto. Pero algo seguía sin cuadrarme. Era como si, poco a poco, hubiera comenzado a desplazarme dentro de mi propio hogar. Algunas veces llegaba a casa y los encontraba viendo películas juntos en el sofá, sin haberme esperado. O escuchaba desde la entrada cómo ella se reía con ese tono coqueto que conocía desde la secundaria, el mismo que usaba cuando quería llamar la atención de algún chico. La misma risa que vi en más de una fiesta de adolescentes cuando alguien que me gustaba hablaba con ella. Esa risa que, por alguna razón, ahora sonaba en mi sala cuando yo llegaba después de trabajar 8 horas seguidas. Una vez abrí la puerta y la vi usando mi suéter favorito. Me dijo que estaba frío el apartamento y que lo había encontrado en el respaldo del sofá, que no creía que me molestara. Le dije que no pasaba nada, pero me costó soltar esa sensación de estar siendo reemplazada en silencio, paso a paso, sin que nadie lo dijera en voz alta. Tyler, por su parte, empezó a estar más ocupado cuando yo quería hablar con él. Si le pedía salir a comer, tenía algo que hacer. Si proponía ver una película, decía que ya la había visto en la tarde. Si preguntaba cómo le había ido el día, respondía con monosílabos y luego se encerraba con su teléfono. Habíamos tenido nuestras discusiones antes, pero esto era distinto. No era una pelea, era una desconexión lenta,
como si su atención se hubiera evaporado hacia algo o alguien más cercano. No quería sonar celosa ni paranoica, así que me repetía a mí misma que todo estaba bien, que era solo una mala racha. Que el cansancio me estaba haciendo imaginar cosas. Que yo no era ese tipo de mujer insegura que sospechaba de su pareja sin pruebas. Pero lo cierto es que ya no me sentía en casa. Me sentía como una extraña en mi propia cama, con un novio distante y una amiga que parecía cada vez más cómoda ocupando los espacios que antes eran míos. No solo físicos, sino emocionales. Como si mi lugar estuviera siendo lentamente desmantelado frente a mis narices y yo fuera la última en darme cuenta. Y justo cuando pensé que ya no podía incomodarme más, ocurrió algo pequeño, casi insignificante, pero que me empujó a abrir bien los ojos. Un domingo, mientras doblaba la ropa en el cuarto de lavado, encontré una camiseta mía, una que solía usar para dormir con Tyler y que él decía que le gustaba porque olía a mí dentro de una de las mochilas de ella. No estaba ahí por error. Estaba bien doblada, como si la hubiera guardado intencionalmente. Y aunque no dije nada en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía seguir ignorando las señales. Ya no era solo una corazonada. Algo estaba muy mal. Y me prometí que iba a descubrir la verdad, y que cuando lo hiciera, ninguno de los dos iba a salir ileso. Porque si algo había aprendido en la vida, es que la traición no se perdona. Se devuelve. Y se devuelve con intereses. Actualización 1. Pasaron un par de semanas después de aquel hallazgo silencioso en la bolsa de ella, y aunque no dije absolutamente nada en voz alta, dentro de mí ya había iniciado una especie de guerra silenciosa. Empecé a observarlos con una nueva mirada. Ya no se trataba de celos ni inseguridad, ni de suposiciones sin sentido como muchos creen que son las sospechas femeninas. Era una especie de lucidez. Como si, de repente, todo lo que había estado frente a mí sin querer verlo comenzara a tomar forma. Dejé de justificar comportamientos, de buscar excusas, y empecé a notar los detalles con otra lógica. Los silencios cuando entraba a la sala, la forma en que se reían de algo que claramente había comenzado antes de que yo cruzara la puerta, los susurros desde la cocina. El cambio de tono de voz de Tyler cuando ella lo llamaba desde la habitación del fondo. Incluso la manera en que ella cruzaba el pasillo con su pijama sin pudor alguno, como si se tratara de su propio espacio, con esa seguridad de quien se sabe deseada. Todo encajaba, pero lo peor es que ellos estaban tan convencidos de que yo seguía ciega, que no se molestaban en disimular demasiado. Decidí no enfrentar a ninguno de los dos. Al menos no todavía. En lugar de eso, empecé a moverme con la misma estrategia que ellos creían estar usando a mis espaldas, la discreción. Pero en mi caso, la usé para observar, para guardar memoria de todo, para atar cabos y buscar pruebas. Me puse a revisar la cámara de seguridad del timbre, esa que habíamos instalado un año antes cuando un paquete se perdió en el vecindario. Nadie se tomaba la molestia de consultarla porque no solía grabar más que entradas y salidas. Pero bastó una noche para que encontrara algo, un video donde mi mejor amiga salía en bata, recibiendo a Tyler afuera mientras yo estaba trabajando. Él la abrazó de una forma que no era propia de alguien que solo comparte casa con la amiga de su novia. No fue un abrazo rápido ni distante. Fue un roce de cuerpos como los que uno da cuando hay confianza íntima, como quien se pertenece. No había beso, no había sexo explícito, pero no me hacía falta más. Sabía lo que estaba viendo. Y lo que sentí en ese momento no fue rabia. Fue una mezcla más compleja, decepción, náusea, pero sobre todo una claridad cortante. Ya no podía quedarme sentada esperando una disculpa o una explicación. Ya no era víctima. Desde ese instante, entendí que era yo quien tenía el control de la historia que se estaba escribiendo. A partir de ahí comencé a recolectar más. Dejaba el celular grabando cuando salía al supermercado. Cambié la ubicación de un par de objetos personales para ver si alguien los tocaba. Marqué la base de una botella de vino con un plumón apenas visible. A los pocos días, la botella apareció vacía y en el basurero, aunque yo había dicho que era para una cena especial del mes siguiente. Detalles, todos pequeños. Pero cada uno era una puntada más en el tapiz de traición que se iba formando frente a mí. Mientras tanto, fingía normalidad. Seguía cocinando para los tres cuando podía. Seguía haciendo las compras,
Pagaba la mayoría de las cuentas porque la amiga aún no conseguía estabilizarse, y Tyler, como siempre, seguía metiendo su parte a última hora. Cuando ya yo había cubierto todo para no atrasarnos. Vivía con dos parásitos que no solo drenaban mi espacio, mi dinero y mi tiempo, sino que encima tenían el descaro de usar mi cama para acostarse juntos mientras yo me partía el lomo trabajando turnos dobles. Un viernes por la noche, justo después de salir temprano del trabajo, tomé una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Les dije que tenía que hacer horas extras de cierre por una auditoría. Me despedí con normalidad, incluso llevé mi bolso y fingí salir con apuro. Me estacioné a 2 cuadras y esperé. Pasaron 45 minutos. Ninguno de los dos sospechó nada. Cuando regresé en silencio, abrí la puerta del apartamento usando la llave vieja, la que siempre chirriaba un poco y que ellos ya no notaban, y me deslicé por el pasillo hasta el cuarto. Lo que vi me sacó el aire, no por la sorpresa, porque ya lo sabía, sino por la crudeza de verlo con mis propios ojos. No había dudas, no había confusión. Ahí estaban, mi novio y mi mejor amiga, en mi cama, entre mis sábanas, con mi velador encendido y la misma playlist que él usaba cuando teníamos noches especiales. No se molestaron en cerrar la puerta. No se molestaron en esconderlo. Fue como si yo no existiera. Como si mi esfuerzo, mi amor, mi entrega, no hubieran sido más que una anécdota olvidada. Ella se reía con esa voz aguda y exagerada que solía usar para seducir. Él le decía cosas que alguna vez me dijo a mí, con las mismas pausas, el mismo tono. No hice un escándalo. No entré a gritar. Me quedé ahí, mirando en silencio por unos segundos, lo suficiente para grabar un video corto desde la rendija. Luego caminé hacia la cocina, hice ruido con las llaves y los escuché moverse como si los hubieran sacado de un trance. Se escucharon susurros, el ruido de la puerta cerrándose apresurada, las sábanas alborotadas, pasos rápidos en el suelo de madera. Cuando salieron, fingí no haber notado nada. Les dije que había olvidado mi cartera, que solo pasaba por ella y me iba de nuevo. Ella tenía el rostro rojo y el cabello desordenado. Tyler evitaba mi mirada. Se esforzaron tanto por actuar normales que la escena era patética. Me fui de nuevo. Pero no para ir a trabajar. Me fui a un café abierto toda la noche, abrí mi computadora y empecé a escribir un plan. No un texto catártico, no una carta de reclamos. Un plan. Con pasos, acciones y consecuencias. Porque si algo iba a pasar después de esto, era que ninguno de los dos volvería a sentirse seguro en su rutina. Ni protegidos bajo mi techo. Ni validados por mi silencio. Mi cama ya no era un lugar de descanso. Era un campo de batalla. Y yo no pensaba salir perdiendo. Actualización 2. Pasaron apenas 3 días desde aquella noche en que los vi revolcándose en mi cama para que todo terminara por explotar. No porque yo lo soltara, no porque me desesperara, sino porque el teatro que ellos habían armado se desmoronó por su propio peso. Ya no podían sostener la mentira porque ni siquiera les interesaba hacerlo. Después de que los descubrí, mi manera de actuar cambió. No en palabras, porque no dije nada, pero sí en gestos. Dejé de disimular que creía en su farsa, dejé de forzar sonrisas incómodas y de fingir que me sentía cómoda cuando los veía juntos. Mantuve una compostura tan calculada que ellos comenzaron a ponerse nerviosos. Y eso fue lo que me permitió ver, sin máscaras, lo que verdaderamente pensaban de mí. El colapso se dio una tarde en que llegué del trabajo más temprano porque uno de mis pacientes había cancelado la cita. Entré a casa y encontré a Tyler sin camisa en la cocina, abriendo una botella de vino que claramente era mía, la misma que yo había reservado para nuestro aniversario. En la sala, ella estaba sentada en el sofá con una bata corta, las piernas estiradas sobre la mesa de centro y una sonrisa que no le cabía en la cara. Me saludó como si nada, como si no estuviera ocupando mi espacio, usando mis cosas, como si no hubiera tenido sexo con mi pareja en el lugar donde yo dormía cada noche. Le dije a Tyler que necesitábamos hablar y él, como si estuviera harto de fingir, simplemente me miró con cara de fastidio y dijo que ya era hora. Se sentó frente a mí, con esa actitud arrogante que solo sacaba cuando sentía que tenía la sartén por el mango, y empezó a soltar una sarta de justificaciones que más que defensa sonaban a excusas huecas.
Dijo que últimamente sentía que nos habíamos distanciado, que yo solo trabajaba y que cada vez hablábamos menos. Que necesitaba sentirse visto, valorado. Que no lo planeó, que simplemente pasó. Lo dijo todo con esa calma de quien cree que su traición es entendible si se envuelve en palabras dulces. Yo no dije nada. Solo lo miraba y asentía con la cabeza. Y justo cuando creí que nada podía ser más humillante, fue ella la que intervino, con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería ganarse el favor de alguien. Se sentó al lado de Tyler y dijo que si bien lo que hicieron no estuvo bien, en parte era mi culpa por no estar presente, por estar más pendiente de pagar cuentas y de mantener todo perfecto que de alimentar la relación. Que no querían hacerme daño, pero que ya no podían seguir ocultando lo que sentían el uno por el otro. Y como si fuera poco, soltó la joya final: si tú no lo cuidabas, alguien más lo iba a hacer. En ese momento, el mundo dejó de sonar por unos segundos. No sé si fue rabia o si fue una especie de claridad súbita, pero algo dentro de mí se desconectó de todo lo emocional. Me sentí vacía, como si estuviera viendo una película protagonizada por dos desconocidos a los que no les debía absolutamente nada. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me levanté, fui al cuarto, tomé una caja y empecé a guardar mis cosas personales. Libretas, papeles, mi pasaporte, un par de fotos. Lo básico. Tyler entró al cuarto, me preguntó qué estaba haciendo y le dije que solo necesitaba aire, que iba a salir unos días. Me abrazó, quizás por instinto, quizás por costumbre, y no lo rechacé. Porque sabía que era la última vez que iba a tocarme con esa falsa confianza. Me fui sin decir una palabra más. Manejé hasta el hotel más barato que encontré cerca del aeropuerto y me encerré ahí. No por tristeza, sino para que no sospecharan. Porque mientras ellos celebraban su supuesta victoria creyendo que me habían derrotado, yo estaba planeando cómo convertirlos en los protagonistas de su propia ruina. La mañana siguiente fui directo al edificio donde quedaba la oficina de administración del complejo de apartamentos. Tenía los correos impresos donde constaba que yo era la titular del contrato. Llevaba también los recibos de los pagos que había hecho sola durante los últimos meses, y las capturas de pantalla de los chats donde ella decía que no podía colaborar aún porque su situación económica era complicada. Les expliqué con calma que quería actualizar el contrato, que ya no conviviría con los mismos inquilinos y que necesitaba hacer un ajuste. Me dijeron que mientras ella no apareciera como firmante del arriendo y Tyler no hubiera actualizado sus datos, no habría problema. Firmé los documentos con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Salí de esa oficina con una sonrisa contenida, sabiendo que acababa de abrir la puerta para lo que venía. A partir de ese día, cada cosa que hice fue con intención. Me aseguré de vaciar mi parte del closet, pero sin que lo notaran. Dejé de usar la cuenta conjunta con Tyler y transferí mis fondos a otra nueva, sin notificación alguna. Cancelé los servicios de streaming donde compartíamos contraseña y pasé a usarlos desde mi celular únicamente. Cambié las contraseñas del internet, del banco y de todas mis plataformas. Compré un disco duro externo y descargué todas las grabaciones que tenía de los días anteriores, el video del timbre, los audios de la casa, el breve clip desde la rendija. No eran para publicarlos. No aún. Eran mi póliza de respaldo. Mi combustible para lo que estaba por venir. Durante esos días, ellos creían que me había rendido. Que me había ido derrotada. Tyler incluso me envió un mensaje deseándome paz y diciéndome que esperaba que algún día pudiera entenderlo. Ella no me escribió en absoluto. Supongo que se sintió triunfante. Supongo que pensó que después de tantos años siendo la amiga buena yo simplemente me había resignado a perder. Pero no sabían que no me había ido. Solo me estaba alejando lo suficiente para tomar impulso. Porque en esa cama que ellos profanaron con su deslealtad, no solo se acostaron con el cuerpo del otro. También se echaron encima la versión más implacable de mí misma. Y no lo sabían todavía, pero yo estaba a punto de quitarles mucho más que mi cariño. Estaba por quitarles la comodidad, la dignidad y el lugar que con tanto descaro pensaron que podrían robarme. Actualización 3. Había pasado ya poco más de una semana desde que firmé los papeles que me daban control total sobre el contrato del apartamento, y aunque aún me encontraba oficialmente fuera de casa,
Cada decisión que tomaba desde esa supuesta distancia estaba cuidadosamente diseñada para que ninguno de los dos viera venir lo que estaba preparando. Durante esos días, no corté contacto con ellos por completo. Respondía mensajes breves, neutrales, casi fríos, pero no agresivos. Fingía estar lidiando con el dolor de la separación, como si me estuviera replanteando mi vida entera. Lo hacía con la intención de que creyeran que yo era la misma de siempre, la mujer paciente, la que no hace escándalos, la que prefiere evitar el conflicto aunque esté siendo arrastrada por dentro. Mientras tanto, en segundo plano, me dedicaba a afilar cuchillos. No literalmente, claro, pero sí emocional, social y legalmente. Porque si algo había decidido era que no iba a pelearles gritando, ni a hacer una escena pública para desahogarme. No. Lo que iba a hacer era quitarles todo lo que tenían en común, de la misma forma en que ellos me habían quitado mi hogar, por la espalda, con calma, y sin darles tiempo para prepararse. La primera parte de mi estrategia consistió en separar todo lo que yo pagaba o había gestionado para el apartamento y que ellos habían disfrutado sin mover un solo dedo. Hablo de servicios, suscripciones, proveedores y hasta los contactos con quienes coordinábamos cosas como mantenimiento, lavandería y compras compartidas. Muchos de esos pagos estaban a mi nombre o asociados a mis cuentas, y me tomé el tiempo de cancelar uno por uno, sin decir nada. Dejé que el internet venciera sin renovación automática, que las cuentas de luz y agua fueran reenviadas a mí directamente, y que los servicios digitales dejaran de funcionar de un día para otro. No tardé en recibir mensajes de ambos preguntando por qué el wifi no funcionaba, por qué Netflix pedía otra contraseña, por qué la lavadora ya no tenía detergente ni suavizante. Respondí que ya no estaba en casa, que cada quien debía hacerse cargo de lo suyo. Fingí que era un paso natural en el proceso de separación. Pero lo cierto es que era solo el comienzo. Quería que empezaran a sentir lo que era perder el confort sin saber por qué. El siguiente paso fue mucho más personal. Me contacté con cada persona cercana que teníamos en común, no para desahogarme, sino para contarles exactamente lo que había pasado, pero de una forma cuidadosamente dosificada. No utilicé insultos, no me victimizaba, solo relataba los hechos, mostrando pruebas si era necesario. Les mostré el video de la entrada, donde mi mejor amiga salía abrazando a Tyler a plena luz del día mientras yo trabajaba. Les mostré capturas de pantalla de mensajes sospechosos, les conté cómo encontré mi ropa entre sus cosas y cómo los descubrí en la cama que aún tenía mis sábanas puestas. La reacción fue unánime, incredulidad primero, luego indignación. Algunos se disculparon por no haberme creído antes, otros simplemente se alejaron de ellos por completo. Y así, en menos de una semana, el pequeño círculo social que compartíamos se volvió un espejo que ya no los reflejaba. Nadie quería invitarlos a reuniones. Nadie los quería cerca. Habían pasado de ser la parejita que por fin salió del closet a ser la dupla que apestaba a traición. Cada conversación que habían usado para justificar su relación se les vino abajo cuando los demás vieron la verdad. Pero eso no fue todo. Porque todavía me faltaba el golpe más directo, el lugar físico que ambos usaban como su nido de traición. El apartamento seguía siendo mío legalmente. No podían echarme ni reclamar derechos sobre el espacio. Así que armé la última fase con la misma frialdad con la que ellos se metieron a mi cama. Organicé todo para un viernes por la tarde, cuando ambos solían salir. Sabía que Tyler tenía partidos de fútbol con sus amigos a esa hora, y ella acostumbraba a ir al gimnasio cerca de las 5. Ese día llegué con 2 amigos de confianza, ambos grandes, discretos y con fuerza suficiente para mover muebles si era necesario. Llevábamos cajas, bolsas, herramientas y el nuevo juego de llaves que la administración me había entregado una semana atrás. Entramos al apartamento como si fuéramos mudanzas. Recogí todo lo que me pertenecía, los electrodomésticos que yo había comprado, los libros que ellos jamás leyeron, la decoración de pared que ella una vez dijo que era muy sobria y que yo amaba porque me recordaba a mi madre. También me llevé la licuadora, la cafetera, los cuadros familiares, las plantas, y todos los utensilios de cocina que compré antes de que ella apareciera. Dejé lo mínimo, un par de sillas, un colchón viejo que había en el closet, y una nota pegada en el refrigerador que decía, para quienes no saben lo que es lealtad, el confort es un lujo prestado. Cambié la cerradura al salir. Cerré la puerta con llave.
Me alejé sin mirar atrás. No me molesté en esperar la reacción. No era necesario. Sabía que los mensajes vendrían. Y vinieron. Primero fueron los de Tyler, furioso, gritando por texto que cómo me atrevía, que yo no podía dejarlo así, que necesitaba sus cosas. Le respondí que todo lo suyo estaba afuera, en bolsas ordenadas, y que no volviera a intentar entrar sin autorización. Ella fue más dramática. Me escribió diciendo que no entendía por qué me estaba comportando así, que pensó que yo era diferente, que esperaba más de alguien con valores. Le respondí una sola frase: sí, yo también esperaba más, pero de ti. Después de eso, silencio. Solo silencio. No porque se hubieran rendido, sino porque no sabían cómo manejar que su jugada maestra se les estaba volviendo en contra de manera tan brutal. Habían perdido el control. Y todavía no sabían que apenas era el principio. Porque lo más importante no era que lo sacara del apartamento. Lo verdaderamente humillante era que ahora tenían que buscar dónde quedarse, y ya nadie quería recibirlos. Porque la verdad se había regado. Porque las pruebas hablaban por mí. Porque no hacía falta gritar cuando los hechos eran tan claros que se contaban solos. Ellos me quitaron la confianza, el hogar y la paz. Yo les estaba quitando todo lo que usaron para sentirse cómodos después de traicionarme. Y eso era solo el comienzo de su caída. Actualización 4. Pasaron 5 días desde que dejé sus pertenencias embaladas en bolsas negras frente al edificio, 5 días desde que cambié las cerraduras del apartamento que tanto me costó amoblar, decorar y pagar mientras ellos, sin un solo esfuerzo, lo usaban como su refugio privado de traición. Pero no fue solamente el hecho de dejarlos en la calle lo que marcó la diferencia. Fue la forma en la que lo hice, sin un solo grito, sin una sola advertencia, sin avisarles absolutamente nada. No les di oportunidad de prepararse, no les dejé el espacio emocional que uno deja cuando aún siente culpa o duda. No. Lo hice con el mismo silencio que ellos usaron para traicionarme cada noche mientras fingían vivir como si nada bajo mi techo. Y ahora ese silencio, por primera vez, jugaba de mi lado. Las reacciones llegaron casi de inmediato, como lo anticipé. Tyler me mandó un mensaje apenas notó que su llave ya no funcionaba. No fue un texto conciliador ni arrepentido. Me escribió como si tuviera derecho a exigirme explicaciones, como si él, que había estado acostándose con otra mujer mientras yo trabajaba turnos dobles, pudiera reclamarme por tomar decisiones sin consultarlo. Su primer mensaje decía que yo me estaba pasando, que esto no era justo, y que las cosas no se hacen así. Leí cada palabra con una mezcla de asco y satisfacción. No le respondí al instante. Dejé que la incertidumbre lo carcomiera un rato. Pasadas unas horas, cuando ya era tarde y seguramente estaba desesperado buscando dónde dormir, le respondí con frialdad: las cosas tampoco se hacen acostándote con mi mejor amiga en mi cama. Buenas noches. No me respondió después de eso. Ni al día siguiente. Imagino que por fin entendió que ya no tenía margen, ni defensa, ni excusa posible. Ella, por otro lado, fue más dramática. No me escribió directamente al principio. Lo que hizo fue ir al edificio al día siguiente, con la esperanza de que alguien le abriera la puerta o de que el conserje la reconociera y la dejara pasar. Llevaba la misma actitud con la que siempre se salió con la suya cuando éramos adolescentes, esa mezcla entre víctima y reina del drama que también le funcionaba con los hombres. Gritó que yo le había robado sus cosas, que tenía derecho a entrar, que todavía tenía pertenencias adentro. Me lo contó una vecina que la vio desde su balcón. Dijo que en algún momento incluso se sentó en las escaleras de la entrada, a llorar como si se tratara de una tragedia griega. La administración del edificio me envió un correo formal explicando la situación y pidiendo orientación sobre cómo manejar futuros incidentes. Les respondí con la misma serenidad con la que había planeado todo, les agradecí por informarme y les reiteré que nadie más estaba autorizado a entrar. Que había un historial de conflicto con esa persona y que me sentía vulnerable con su presencia cerca de mi hogar. Agregué que prefería que no se le permitiera el acceso por seguridad. Me respondieron que comprendían completamente la situación y que actualizarían el sistema del código de entrada, además de advertir al personal de recepción. A partir de ese día, ella quedó oficialmente vetada del edificio.
Ya no tenía ni siquiera la posibilidad de acercarse al lugar que tanto disfrutó mientras pensó que podía reemplazarme sin pagar el precio. Mientras tanto, en su propio microinfierno, ella y Tyler intentaron sobrevivir como pudieron. Me enteré, por fuentes que nunca revelé, que intentaron quedarse en casa de un amigo de él, pero que los echaron en menos de 3 días porque discutían todo el tiempo. Según lo que me contaron, se culpaban mutuamente de todo lo que había pasado. Ella le recriminaba que no supo cubrir sus huellas, que si me hubiera mentido mejor, yo nunca me habría enterado. Él, por su parte, le gritó en plena calle que ella no valía el caos en el que se metió, que si lo hubiera dejado en paz, seguiría teniendo donde dormir. Fueron vistas peleando en un estacionamiento, dormidos dentro del auto de él, y caminando por el vecindario con mochilas al hombro, sin saber a dónde ir. Al parecer, incluso intentaron volver con sus respectivas familias, pero ya era tarde. Ella se había peleado con sus padres meses antes porque, según me contó alguna vez, no aprobaban su estilo de vida. Y Tyler había roto contacto con los suyos desde hacía tiempo porque su mamá le cortó los fondos cuando dejó la universidad. En pocas palabras, no tenían a nadie. Nadie los quería. Y eso no fue por casualidad. Fue el resultado de haber construido una red de mentiras que se rompió justo cuando más la necesitaban. Mientras ellos enfrentaban la realidad que tanto evitaron, yo por fin empecé a respirar tranquila. Cambié por completo la energía del apartamento. Pinté las paredes. Tiré el colchón y compré uno nuevo. Regalé cada objeto que me recordaba a esa etapa con ellos. Incluso saqué una cita con una terapeuta para trabajar todo lo que había acumulado emocionalmente en esos meses. Lo hice por mí, porque merecía volver a sentir que ese espacio era mío, sin los ecos de la traición retumbando en las esquinas. Y lo más importante, empecé a dormir. Dormir de verdad. Sin sobresaltos, sin sentir que alguien me miraba con lástima o con vergüenza. Porque el verdadero castigo para ellos no fue haber perdido un lugar donde quedarse. Fue saber que, mientras dormían incómodos y se culpaban mutuamente, yo había retomado el control de mi vida, y cada noche que pasaba en calma era una victoria que ellos jamás iban a compartir. Un día, mientras volvía del supermercado, vi un coche estacionado a media cuadra del edificio. Dentro estaban ellos. Ella con la cabeza apoyada en la ventanilla, visiblemente agotada, y él dormido en el asiento del conductor. No hice nada. No dije nada. Solo pasé frente a ellos como si fueran dos completos desconocidos. No voltearon a mirarme. Y aunque no puedo jurarlo, estoy casi segura de que ella me vio por el retrovisor. Porque apenas crucé la entrada del edificio, escuché el motor arrancar. Y supe que se habían ido. No sé a dónde. No me importa. Porque en ese momento entendí que ya no me pertenecían. No como recuerdos, no como culpa, no como heridas abiertas. Y lo mejor de todo es que no tuve que levantar un solo dedo para herirlos. Solo tuve que dejar de protegerlos. Y eso, en su caso, fue suficiente para que se desplomaran solos. Actualización final. Habían pasado ya 2 meses desde aquella tarde en que los vi por última vez dentro de su auto, estacionados a medio bloque de lo que alguna vez fue su refugio. Desde entonces no volví a cruzármelos, ni en persona ni en redes sociales. Ambos desaparecieron por completo de los círculos donde alguna vez creyeron brillar, como si hubieran comprendido, finalmente, que en esa ciudad ya no quedaba un solo rincón donde no se les reconociera como los traidores que eran. Pero incluso con su ausencia, las secuelas de lo que hicieron aún permanecían conmigo. No por dolor, porque ese ya no dolía igual, sino por la necesidad de entender hasta qué punto alguien puede abusar de la confianza ajena y seguir caminando como si nada. Y porque, aunque yo había ganado, esa victoria tenía un sabor amargo que no se curaba con mudanzas ni con nuevos muebles. Me habían usado, me habían engañado, me habían reemplazado dentro de mi propia historia, y aunque su castigo había sido justo, yo necesitaba algo más. No por venganza vacía, sino por cierre. Un cierre real. El tipo de cierre que te permite mirar hacia atrás sin rabia, con la certeza de que no solo recuperaste tu lugar, sino que lo dejaste más fuerte, más limpio y más tuyo que nunca. Una tarde de sábado, mientras hacía fila en la oficina postal para recoger un paquete, una chica se me acercó con una expresión vacilante.
Me preguntó si yo era la del video de TikTok. Me tomó por sorpresa. Le pedí que explicara y me mostró en su teléfono un clip donde se veía claramente a mi exnovio y a mi ex mejor amiga gritándose mutuamente en la entrada de un edificio, rodeados de bolsas, insultándose en voz alta, con gente observando desde las ventanas. El video tenía cientos de miles de vistas, y aunque el autor había tapado sus rostros en la miniatura, bastaba con ver unos segundos para reconocerlos. Ella lloraba, él manoteaba en el aire, y el título decía algo como, cuando tu novia te bota por traidor y te deja en la calle con la amante que era su mejor amiga. Me quedé mirándolo con una mezcla de incredulidad y sorpresa. No porque me importara lo que pensara la gente, sino porque todo eso había pasado sin que yo lo supiera. Porque la humillación que intentaron imponerme se había revertido públicamente y ahora eran ellos los protagonistas de su propio escándalo viral. No supe quién lo grabó, ni por qué, pero no me hizo falta. Bastaba con saber que la historia se había contado sola y que, esta vez, yo no necesitaba dar explicaciones. Durante semanas, recibí mensajes de gente que había visto el clip. Algunos solo querían saber si era cierto. Otros compartían sus propias historias de traición. Y aunque al principio me molestaba haber sido arrastrada involuntariamente al ojo público, con el tiempo entendí que ese era, sin proponérmelo, el último acto de justicia. Ellos, que habían contado su versión de los hechos en secreto, que habían manipulado a nuestras amistades para hacerme quedar como la mujer controladora, ahora no podían borrar lo que todos habían visto. No podían maquillarlo, ni disfrazarlo, ni justificarlo. Era lo que era, una escena patética en la que dos personas cosechaban juntas la miseria que habían sembrado. Y aunque no fui yo quien grabó el video ni quien lo compartió, sentí que el universo, de alguna forma, estaba devolviéndome algo de todo lo que me habían quitado. Lo último que supe de ellos llegó a mí por accidente, como suelen llegar las verdades más absurdas. Una compañera del gimnasio, sin saber que yo los conocía, comentó que su prima había alquilado una habitación en su casa a una pareja extraña que discutía todo el tiempo. Cuando le pedí detalles, supe que eran ellos. Vivían en una sola habitación, compartiendo baño con otras dos personas, comiendo lo justo, sobreviviendo con trabajos de medio tiempo y tratando de mantener un perfil bajo. Al parecer, nadie les ofrecía empleos estables porque no tenían referencias actuales ni lugar fijo de residencia por varias semanas. Lo que más me impactó no fue su situación material, sino lo que dijo la prima, que dormían en camas separadas, que casi no se hablaban. Que ella lloraba con frecuencia y que él pasaba horas pegado al celular viendo reels sin decir una palabra. Como si ya no fueran pareja, como si no hubieran compartido ni una cama ni una traición, como si ahora no quedara entre ellos más que el rencor de haberse arrastrado juntos hasta ese punto. Y ahí supe que mi trabajo estaba hecho. Porque no hay venganza más completa que ver cómo quienes te traicionaron terminan atados el uno al otro, en una especie de cárcel emocional que tú ya no necesitas mirar. Yo, por mi parte, volví a vivir sola. Alquilé un apartamento más pequeño, pero con una vista hermosa. Llené las paredes de fotos nuevas, de cuadros que me gustaban sin que nadie cuestionara si combinaban con los muebles, de plantas que crecían porque esta vez nadie las olvidaba. Aprendí a cocinar solo para mí, a dormir sin revisar el celular esperando que alguien llegara, a disfrutar del silencio sin tener que fingir alegría o empatía por gente que me traicionaba a centímetros de distancia. No volví a abrirle la puerta de mi casa a nadie más por lástima. No porque me haya vuelto desconfiada, sino porque entendí que la bondad no tiene por qué ser ingenua. Que ayudar a alguien no debe implicar dejar que te roben el alma en el proceso. Y que hay líneas que, cuando alguien las cruza, deben marcar el final de todo, sin marcha atrás. Ahora, cuando pienso en ella, ya no me duele. Me da lástima. Porque fue la única persona que lo tuvo todo, mi lealtad, mi respaldo, mi cariño, y lo cambió por un tipo que no pudo siquiera mantenerse en pie cuando se quedó sin mi colchón. Y cuando pienso en él, no siento rencor. Siento vacío. Porque vi en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que lo había perdido todo. No solo a mí. También la estabilidad, la rutina, la paz que da sentirse amado sin condiciones. Y aunque nunca lo diga en voz alta, sé que en el fondo se arrepiente cada vez que se despierta en una cama prestada, sin dinero, sin futuro y con una mujer al lado que ya no le sonríe como antes.
Tal vez la gente no entienda por qué no fui directamente a destruirlos, por qué no los expuse públicamente, por qué no armé un escándalo. Pero yo sí lo entiendo. Porque la mejor venganza nunca es la que haces gritando. Es la que haces en silencio. Con estrategia. Quitándoles uno por uno todos esos privilegios que alguna vez disfrutaron mientras creían que yo era estúpida. Porque cuando la traición es silenciosa, la respuesta también debe serlo. Pero mucho, mucho más contundente. Y eso fue exactamente lo que hice. Dejarlo sin cama, sin hogar, sin dignidad y, sobre todo, sin mí.